Hola hermanos, ¿qué tal? Buenos días. Tengan todos ustedes. Todos sean bienvenidos el día de hoy a la Iglesia Sabiduría del Rey. Si les parece, empecemos más bien continuemos con nuestra adoración al Señor por medio de la oración, preparando nuestros corazones para recibir su palabra. Oremos, Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por este día, Señor, un día más que nos regalas, de poder estar aquí con nuestros seres queridos y nuestros amigos, nuestras amistades, nuestros familiares. Señor, grande es tu provisión porque aún en tiempos de calamidad, de situaciones difíciles, Señor, tú provees, tú nos provees el sustento, Señor, diario de cada día. Y por ello te damos gracias, Señor, y te pedimos también que perdones nuestros pecados, nuestras transgresiones, Señor, confiados en la seguridad de la salvación que está en tu palabra en 1 de Juan 1:9, que dice la palabra que aquellos que se arrepienten, Dios es justo y fiel para perdonar sus pecados y limpiarlos de toda maldad. Y Señor, el día de hoy venimos delante de ti a poner nuestras transgresiones, nuestros pecados, a pedirte perdón de todo corazón, Señor, a fin de que nos permitas estar limpios, santificados, Señor, para poder estar en tu presencia y poder recibir la palabra que nos has preparado a través del Espíritu Santo, Señor, el día de hoy. En nombre de Cristo te damos gracias. Amén. Y bien, hermanos, continuamos con la liturgia el día de hoy. Entraremos a los diezmos y a las ofrendas. Y bueno, cuando le devolvemos a Dios por medio de las ofrendas, nuestros diezmos, estamos mostrando nuestra confianza y su provisión en Él. Cuando oramos por las ofrendas, hermanos, y los diezmos, le pedimos que los bendiga para que demos, o para más bien que lo que demos sea usado para sus propósitos. La palabra de Hebreos capítulo 13, versículo 16 dice: no se olviden ustedes de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Oremos. Dios Padre, eres el proveedor de todas las cosas buenas y tu palabra deja en claro que cada regalo bueno y perfecto proviene de ti. Te pedimos que aceptes estos diezmos y ofrendas y los uses para tu gloria. Que estos diezmos y ofrendas brinden refugio a las personas sin hogar, consuelo a los enfermos, descanso a los que están cansados y esperanza a los desesperados. Del mismo modo que multiplicaste las ofrendas de los peces y de los panes que se dieron al pueblo, te rogamos que multipliques estas ofrendas, Señor, nuestras ofrendas que son para ti, y que logres con ellas más de lo que podríamos pedir o imaginar. Damos libremente y no por compulsión, porque no hay nada que podamos dar que se compare con tu gloria y majestad y el gran regalo de tu Hijo Jesús y del Espíritu Santo que nos guía a diario en nuestro caminar.
Todo lo que tenemos, Señor, es tuyo, Padre, y te pedimos que uses todo lo que tenemos como sea tu voluntad. Amén. Y bien, hermanos, el día de hoy continuaremos con la serie El virus del temor, la tercera parte. Y bueno, si ustedes recuerdan, para hacer o enmarcar el contexto para esta tercera y última parte de la serie, comenzamos hablando de el coronavirus, este virus denominado COVID-19, que es un virus que ha puesto de rodillas a la humanidad, ha puesto en gran tribulación, en gran estrés, desesperanza, complicación al mundo en general, a las economías familiares, a las economías de las empresas y de las naciones en todo el mundo. Y este virus, como les comenté la vez anterior, es un virus que tendrá una afectación no en toda la población, solamente se enfermarán probablemente el 30% de las personas. Sin embargo, solamente de ellas el 20% tendrán síntomas, y de estas personas que tendrán síntomas, estamos hablando de que la mortalidad será entre el 3 y el 5% según la Organización Mundial de la Salud. Esto quiere decir que este virus enfermará probablemente a 10 o 15 millones de personas en el mundo, porque nuestra población es de 7.500 millones, y morirán o fallecerán, se piensa que entre 750,000 personas a 1,000,000 de personas. La gripe española en el año de 1918 cobró la vida de entre 30 y 50 millones de personas. Hay mucha disparidad en los números, pero no existía toda la tecnología para tener una información certera como lo tenemos ahora. Pero les comentaba también que hay enfermedades como la diabetes, la hipertensión, que cobran más vidas al año que lo que cobra o cobrará este virus. Sin embargo, estamos padeciendo, aparte de este virus del COVID-19, estamos padeciendo el virus del temor. Este es un virus del temor y del miedo que es mucho más contagioso y más letal que el coronavirus. Y es que el virus del temor ha infectado casi el 100% de la humanidad, hermanos. Lo ha infectado, el temor se ha diseminado en los corazones de todas las personas en el mundo ante esta amenaza. Y este virus del temor nos trae desesperanza, nos trae preocupación, tribulación, pero lo más delicado, hermano, es que te puede socavar tu fe y separarte de Dios. Por tanto, es más letal que cualquier otra enfermedad o cualquier otro virus.
Nosotros, hermanos, todos ustedes que me escuchan, hemos sido llamados en Cristo Jesús a ser sus discípulos y seguidores y vivir conforme a los mandamientos que Él nos ha dado, glorificándole en todo momento en nuestras vidas, por medio del poder del Espíritu Santo que está en nosotros y que nos da la fortaleza para poder caminar y vivir en santidad. Caminar en el camino o caminar en la manera en la que agrada a Dios. Y es precisamente con este espíritu, hermanos, en que debemos de enfrentar y confrontar estas tribulaciones, enfrentar esta pandemia, las tribulaciones en general y principalmente lo que nos ocupa el día de hoy, el virus del temor. Como consecuencia, pues, de principalmente lo que está sucediendo por causa de la pandemia, pero también como consecuencia, hermanos, principalmente del pecado del hombre, del pecado de todos nosotros, que nos lleva irremediablemente a la muerte. En Génesis 3, versículo 3, el libro del Génesis, en su capítulo 3, habla de las consecuencias de la caída del hombre, de las consecuencias del pecado del hombre. Y en Génesis 3, la palabra de Dios dice que en cuanto al árbol del conocimiento, Dios le dijo a Eva y a Adán: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Y es por eso, hermanos, por el pecado de Adán y Eva, que el pecado entró al mundo y junto con el pecado entró la muerte. Dios le dijo a Adán: del polvo eres y al polvo regresarás. Por tanto, hermanos, todos, absolutamente todos, moriremos y esperamos llegar a la presencia del Padre una vez que hayamos pasado de esta vida a la vida eterna. Amén. En el Salmo 91, que es el antídoto o que es el salmo de protección más poderoso que podemos encontrar en la Biblia, aquí podemos encontrar en este salmo la seguridad que nos da el Señor, el Todopoderoso, por su protección. Continuemos pues con el Salmo 91 y seguimos nuestra lectura en el versículo 5 al versículo 8. La palabra de Dios dice: no temerás el temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. El salmista, quien escribió este salmo inspirado por la voluntad de Dios, el rey David, el segundo rey de Israel, aquí nos anima, hermanos, a no tener temor de los peligros y de las acechanzas del enemigo. En el versículo anterior, la palabra dice el acechador, que anda acechando.
Y ese cazador que nos anda acechando es Satanás. Satanás, que siempre está utilizando situaciones, pero principalmente a personas, para hacernos caer, para cazar nuestras almas. Como dice la palabra de Dios, anda como león rugiente, cazando a su presa. Y algo que nos anima para que estemos bajo la sombra protectora del Omnipotente es este salmo, y lo dice aquí en el versículo que estamos viendo. La mayoría de las veces, hermanos, los ataques se inician o son lanzados, como bien dice este salmo, desde la noche. Son lanzados de forma en su mayoría anónima. ¿Cuántas veces hemos recibido ataques que incluso no sabemos de dónde proceden o de dónde vienen estos? El salmista dice a los peligros nocturnos, refiriéndose, hermanos, a aquellos peligros que nos acechan en la oscuridad, aquellos peligros que no podemos ver, que no nos damos cuenta, aquellas acechanzas que están perpetradas en la oscuridad, en lo oscuro, donde desde ahí se lanzan los dardos, el enemigo lanza sus dardos para herirnos. O las flechas, como dice David, las flechas que son lanzadas de día. Si ustedes han visto películas de guerras así antiguas, de la Edad Media, hay escenas donde se ve que hay un grupo de arqueros que están dirigidos por un capitán que les instruye y les dice apunten, y entonces los arqueros levantan su arco. Normalmente el arquero no apunta a la persona que va a herir, el arquero apunta hacia el cielo, porque sabe que la flecha tiene que hacer una parábola y tiene que caer, y caer, se calcula que la flecha caiga en el área donde viene el enemigo. Entonces las flechas son lanzadas hacia el cielo, y a las personas que esas flechas hieren, esas flechas caen del cielo hacia abajo. De tal manera que no sabes quién te lanzó la flecha, no conoces a tu atacante. Muchas personas son heridas o muertas y ni siquiera pudieron ver a su atacante. Así son los ataques de Satanás. Son lanzados desde el aire, desde la oscuridad o incluso durante el día, desde el anonimato, con el objeto de dañarte, de lastimarte, pero principalmente, hermano, de separarnos de Dios. De separarnos de Dios a través de haciéndonos tropezar, de socavar tu fe, de hundirte en el miedo, en el terror, en la desesperanza y en la angustia. También podemos ver la murmuración, cómo la murmuración y la mentira y la calumnia también se gesta a tus espaldas, de tal manera que no te das cuenta, y cuando te das cuenta ya te han hecho un daño que puede afectar tu dignidad, puede afectar tu entorno familiar, tu trabajo. Recientemente en la semana
se sabe de la agencia Notimex, que ha estado levantando rumores y ataques a cierto sector de periodistas femeninas, mujeres ellas, de 5 o 7 periodistas me parece, que han estado siendo objeto de murmuración y de la calumnia, afectando sus vidas personales, sus vidas familiares. No es otra cosa más que Satanás atacando a estas personas bajo ataque. De tal manera que afectan como les comento, su privacidad, afectan su dignidad, sus relaciones familiares e incluso sus relaciones de trabajo, porque algunas de ellas están en riesgo o han perdido su trabajo. Y también habla el salmista, el rey David, aquí de las plagas que llegan de la oscuridad, que llegan en la oscuridad o en el día a destruir. Y por cuanto llegan en la oscuridad, pues no te das cuenta. Te van rodeando de tal manera que tú no te das cuenta, se va infiltrando en tu vida, en tu entorno. Para entenderlo de una manera más gráfica, podríamos poner de ejemplo el virus COVID-19, que se va infiltrando en la ciudad, se va infiltrando en las colonias, se va infiltrando en nuestro entorno, y es un enemigo que no puedes ver. Es un enemigo que no puedes ver porque es un virus, es pequeño, no lo ves, no es visible a tus ojos, pero ahí está. Y te va de alguna manera cercando, te va queriendo atrapar. Esta es una ejemplificación, pueden ser muchas otras cosas más, amistades que se acercan a ti con otras intenciones para quererte perjudicar o para poderte premeditadamente, con alevosía y ventaja, sacar un beneficio, una ventaja sobre ti o incluso lastimarte. De tal manera que cuando te das cuenta, hermano, ya estás rodeado, ya estás atrapado. Entonces, como podemos ver, las acechanzas y las amenazas pueden llegar disfrazadas o incluso pueden llegar ocultas de diferentes maneras. Sin embargo, aquí el salmista nos da la esperanza que tenemos en un Dios todopoderoso, en un Dios en el cual podemos confiar, que nos protege con su escudo protector de todos estos peligros. Esa es nuestra esperanza, esa es la promesa de Dios. Ese todopoderoso que nos libra y nos cuida, hermanos, de todas estas amenazas, nuestro amado Dios, Rey y Salvador, Jesucristo. En el Salmo 91, del 9 al 13, la palabra de Dios sigue diciendo: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás. Aspid es serpiente. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Hollar significa pisar en la cabeza, en la simiente.
hermanos, por cuanto estamos bajo la sombra protectora de El Shaddai. El Shaddai es el Todopoderoso, el Omnipotente. Podemos confiar, hermanos, que como los polluelos confían estar bajo las alas del águila, de la madre del águila, así podemos y sentirse ellos cubiertos, protegidos, seguros, contentos. Así también nosotros, hermanos, podemos sentirnos al estar bajo la sombra protectora de nuestro Dios Todopoderoso, confiados, seguros, contentos de que nada ni nadie nos podrá dañar. Esto es el poder de este salmo, la promesa de este salmo. También dice que la enfermedad no entrará a tu casa, no entrará a nuestra casa la enfermedad, porque enviará a sus ángeles que te cuidarán, nos cuidarán de día y de noche, de que no tropecemos, de que no caigamos. Miren, hermanos, los ángeles pertenecen a los ejércitos celestiales, forman parte de los ejércitos celestiales. 2/3 partes de los ángeles sirven a Dios y solamente 1/3 parte de los ángeles cayeron junto con Lucifer, junto con Satanás. Pero estas 2/3 partes de los ángeles que están con Dios, están al servicio de Dios. La principal labor o función de estos ángeles celestiales, de este ejército celestial, es protegernos a nosotros los humanos, es protegernos a los hijos de Dios, porque ellos nos cuidan y nos protegen de las huestes del infierno, nos protegen de los ángeles del demonio. Los ángeles, hermanos, su función principal es protegernos, es cuidarnos de no tropezar. Los ángeles son utilizados por el Señor para proteger a sus hijos de los espíritus malignos y de Satanás, a los cuales el salmista refiere como serpientes y leones. Cuando el salmista se refiere en este versículo a serpientes y leones, se está refiriendo a los espíritus malignos, al demonio. Entonces, pues, hermanos, podemos confiar en el Shaddai, podemos confiar en el Dios Todopoderoso, de que Él, el Dios Todopoderoso, todo lo suplirá, todo lo cubrirá, toda necesidad nos cubrirá, y con su sombra, como dice en el versículo 1, nos protegerá. Finalmente, en el versículo 14 al 16, el Señor dice, la palabra dice, el Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo los responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Amén. Aquí podemos ver, hermanos, en este Salmo 91, cómo a partir del capítulo 14, ya quien habla no es el salmista, aunque el salmista es el que lo escribe por inspiración divina, pero aquí ya no habla en primera persona el salmista, ya no está hablando el rey David. Aquí quien contesta al salmista es Dios, es el Shaddai, quien contesta en este momento. Porque la palabra dice en el versículo 14,
El Señor dice, y luego habla en primera persona Dios, y dice, restauraré a los que me aman, rescataré a los que me aman. El Dios Todopoderoso, hermanos, el Dios que provee todo lo que necesitamos, nos reafirma aquí su promesa, que mientras estemos con Él, nada nos faltará. Él nos rescatará de estos problemas, de estas tribulaciones. Mientras decidamos estar bajo la sombra protectora del Altísimo, Él nos mantendrá a salvo, hermanos, de todos los peligros y acechanzas de Satanás. Si nosotros recurrimos en estos tiempos de tribulación, en estos tiempos de prueba, a otras personas, o recurrimos incluso a nosotros mismos, con seguridad, hermano, sucumbiremos ante el enemigo. Nuestra naturaleza, hermanos, es caída. Nuestra naturaleza es cobarde. Nuestra naturaleza es débil. Por nosotros mismos, hermanos, no tenemos fuerza suficiente para enfrentar al maligno. Esto que te digo, tómalo en cuenta. Nadie por sí mismo puede vencer a Satanás. Nadie. Nosotros, en nuestra naturaleza, en nuestra fuerza natural, no tenemos ninguna oportunidad contra Satanás. Sé que esto es fuerte, pero si no eres creyente, preocúpate. Pero si eres creyente, alégrate, porque sí hay alguien que ya lo venció. Hay alguien que ya lo venció, que venció la muerte, que resucitó, que fue glorificado, que subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y que intercede como sumo sacerdote por nosotros, y es Jesucristo. Jesucristo venció a Satanás. La derrota de Satanás es un hecho, es consumada. Satanás no tiene poder sobre los hijos de Dios. Esa es la buena noticia. Solamente con el poder del Espíritu Santo, con el poder de nuestro amado Jesucristo, con el poder de nuestro Dios, el Shaddai, Elohim, Jehová, Todopoderoso, es como podremos, hermanos, superar las pruebas y vencer a Satanás y sus huestes. En consecuencia, vencer y derrotar al temor y al miedo. Pero no recurrir solamente cuando estamos bajo ataque, sino que estemos todo el tiempo. Si recuerdan, hermanos, el versículo 1 y el versículo 2 de este salmo es muy claro. Hay una condicionante, es solamente para aquellos que han decidido establecer su hogar, su vida, bajo el abrigo del Altísimo. Aquellos que han decidido poner su refugio, su morada, dice la palabra, bajo la sombra, bajo el escudo protector del Todopoderoso. Amén. Por eso es importante que tengamos muy en claro desde ahora, hermanos, a quién vamos a servir. ¿Vamos a servir a los demás? ¿Nos vamos a servir a nosotros mismos? ¿O vamos a servir al Señor? Porque
Puedes recurrir a Él en la tribulación. Recuerda que Dios conoce tu corazón, conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Y te ama porque has decidido morar bajo sus alas. Pero si no has estado bajo las alas de Él, viviendo en santidad, siguiendo todos sus mandamientos, tratando de llevar una vida justa y santa, no recibirás todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Aquí el rey David nos dice que Dios nos conoce y que nos ama. Y es una promesa muy hermosa la que Él nos da, porque esta promesa nos da la seguridad de la protección, la seguridad que nos da nuestro Dios Todopoderoso. En el versículo 15 y 16 está contenida una de las verdades más increíbles e impactantes en este Salmo 91 que nos revela nuestro Señor. Y es cuando Él dice que Él nos rescatará, que Él nos proveerá, que Él nos ayudará, nos sacará de la tribulación, que Él nos escuchará. Él está diciendo que Él siempre está ahí, siempre en medio de las dificultades, de las angustias. Dios siempre está ahí, y esto es algo que la gran mayoría de las personas, hermanos, no sabe. La gente lo desconoce. Y cuando se los mencionas que Dios siempre ha estado ahí, lo primero que piensan es reclamarle a Dios. La gente piensa, bueno, ¿por qué si Dios estaba ahí cuando me violaron? ¿Por qué si Dios estaba ahí cuando me golpearon? ¿Cómo es posible que si Dios estaba ahí cuando me secuestraron no hizo nada? Cuando tuve este terrible accidente, cuando perdí a mi ser querido, a mi madre, mi padre, mi hermano, mi hermana, mi esposa, mi primo, mi amigo, ¿por qué si estaba ahí el Señor no hizo nada? Eso es algo muy común en las personas que no creen en Dios o que no tienen su fe fortalecida. Amados hermanos, Dios siempre ha estado ahí en medio de tu tribulación, por una sencilla razón. Ha estado ahí para preservar tu vida, puesto que estás aquí. Y también ha estado allí siempre esperando a que le abras la puerta de tu corazón para ir por ti, para que puedas ir por ti y puedas recibir su ayuda. Si aún no tienes a Dios en tu corazón, pídele que te conceda la gracia de poder creer en Él. Porque la palabra de Dios dice que aquellos que lo sigan y que sean sus discípulos, hemos sido predestinados. Si aún no has creído en Él, pídele que te conceda la gracia. En el Salmo 91, el Señor, Dios Todopoderoso, el Shaddai, te dice que cuando lo llames a Él, te contestará. Él mismo, dice la palabra, estará contigo. El Dios Todopoderoso acudirá de inmediato en tu auxilio, en tu llamado, hermano, para librarte de la angustia y del temor, para librarte de este virus del temor, porque creíste y confiaste en Él, porque clamaste a Él, y el Señor Todopoderoso corresponderá a esa confianza
a esa fe tuya en Él. Dice la palabra, te colmará de honores y te dará una larga vida. Por mantener tu fe en Él y por tanto confiaste en Él, todas las bendiciones del cielo serán derramadas sobre ti y tu familia, sobre tu vida, y te hará gozar en esta vida de larga vida y te hará gozar de la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Oremos. El día de hoy haremos una oración especial por las personas y familias que están siendo víctimas de este virus del COVID-19. Así es que si les parece, oremos en el Señor. Amados hermanos, los invito a ustedes a que oremos por estas familias, así como por la tribulación que está causando en enfermedad, en muerte y en conflictos económicos y conflictos en casa. La palabra de Dios en 2 Corintios 13, versículo 4 dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Dios es la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Aquí hay un propósito muy importante, que a veces nosotros tenemos que ser consolados. Nosotros tendremos que ser consolados para después nosotros consolar a otros. Bien, Señor Padre Santo, te pedimos por los enfermos e infectados. Dios, oramos por su sanidad. Te rogamos que los ayudes y que sostengas sus cuerpos y espíritus. Te pedimos que se acerquen a ti y busquen tu rostro, Señor. Te suplicamos que conforme a tu infinita bondad y misericordia, detengas la propagación de la infección en sus cuerpos. Padre, intercedemos por aquellos que han perdido un ser querido, que se sienten solos, desconsolados, ansiosos e indefensos. Dios, ayúdales a sentir tu presencia donde quiera que estén y encontrar en ti paz y consuelo. Pedimos también, especialmente el día de hoy, por la familia Castañeda García, que esta semana perdió a un miembro de su familia, a nuestro hermano Gerardo. Te pedimos, Señor, que le concedas a su familia la gracia de poder encontrar en tu corazón consuelo. Amén. Hermanos, gracias, Dios les bendiga, no sin antes recordarles que a los padres, a los jefes de familia, a que siguiendo la palabra de Dios, el llamamiento de Dios que está en Deuteronomio 4, podamos enseñarles a nuestros hijos y a nuestros nietos en el amor de Dios, su palabra, podamos enseñar el Evangelio, para que ellos aprendan desde chicos, desde jóvenes, aunque no importa si ya tus hijos son grandes, aún es tiempo de que lo hagas, les enseñes el amor a Dios. Porque así, en la medida que ellos conozcan a Cristo, ellos crecerán con una esperanza en su corazón y a su vez ellos transmitirán este amor a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Ese es el llamamiento que Dios nos ha hecho a nosotros como varones, como esposos, como padres. Hermano, cuídate, ánimo, te invito y te animo a que leas las Sagradas Escrituras y a que pongas tu confianza en el Señor.
Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Hasta la próxima. Gracias.